Carla Gómez, cofundadora de Decker, muchas gracias por recibirnos. Gracias. ¿En qué momento se encuentra hoy la robótica aplicada a la moda? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque si tú hablas con el sector, te dirán, hace años que tenemos robots. O sea, hay robots que automatizan procesos desde hace muchísimo tiempo. Pero la realidad es que son robots que nosotros decimos más tontos, más básicos, que son capaces de mover pues, un objeto, un material del punto A al punto B, tener un mínimo de inteligencia a veces para elegir, pero cuando entras en objetos muy heterogéneos, que no sabes lo que te va a llegar o que tienes que hacer movimientos complejos, ahí no hay soluciones todavía. Entonces, yo te diría que hay como un desequilibrio donde hay procesos que están muy automatizados o vemos los grandes silos que son prácticamente oscuros, que esto sí que hay un muy gran nivel, y después, por contra, tienes un montón de tareas donde todavía hay mucho proceso manual y mucho proceso que tiene unas productividades muy bajas. Entonces yo te diría que es todo un contrario. Y en este ámbito de la robótica más inteligente, si quieres llamarlo así, ¿no? Estamos, entiendo que no en una adopción efectiva, al menos masiva, pero no sé si estamos ya en el terreno de la exploración o todavía en un terreno anterior de desarrollo. Claro, yo te diría que depende del caso de uso, depende de la aplicación. Sí que es verdad que cada vez, y esto se escucha mucho, hay más AI, hay más inteligencia artificial que se puede aplicar a los procesos. ¿Cuál es la realidad? Que sí, cada vez hay más cosas, pero todavía falta llegar a converger en estos puntos donde tienes una automatización total para cualquier tipo de material, cualquier tipo de objeto, y más hablando en sector de moda, que tienes temporadas, tienes tipos, ahora una camiseta, ahora una falda, un pantalón, no sabes lo que te va a llegar, tampoco lo puedes predecir, las tendencias. Entonces, sí que es verdad que hay muchas soluciones que se pueden poner ya, y todavía nos falta un trecho para decir, vamos a automatizar el 100% de este tipo de tareas. En términos de negocio, ¿dónde está hoy el retorno de las inversiones que se pueden hacer en robótica aplicada a moda? A ver, aquí al final es ver sobre todo productividades. ¿Qué busca un centro? ¿Qué puede buscar un cliente final, como es en nuestro caso? Es decir, ellos tienen distintas operaciones donde hay o bien movimientos de material, o hay encajados de material, o se tienen que hacer puzzles de material. Ellos normalmente lo que se busca es productividad, que se puede hacer de una manera rápida, después calidad. Al final estamos hablando de producto que es delicado, es tela, se puede deformar, se puede arrugar, se puede romper, entonces se tiene que saber tratar de una manera muy delicada y muy bien hecho. Y después también se busca volumen, es decir, o sea, nosotros que nos piden muchas veces, necesitamos meter en el mínimo espacio posible la máxima cantidad de prendas o la máxima cantidad de objetos. Entonces, al final es unir estos tres puntos, y hay tareas donde el retorno se ve inmediato. O sea, nosotros, por ejemplo, ¿en qué nos estamos focalizando mucho? Movimientos de prendas en sector moda, tanto de prenda doblada, que tiene que ir pues, de la típica cinta a una caja, o al revés, de caja a cinta, o hacer un encajado, un tetris. También prenda colgada, donde aquí también es más complejo, porque tienes las perchas más anchas, más estrechas, que si el pantalón me viene con pinzas, cómo manipulo todo esto para que pueda pues, salir, entrar o hacer los puzzles que nos hagan falta. Entonces, es buscar a nivel retorno dónde tengo más movimiento por volumen de objeto, y ahí es donde los robots salen mucho a cuenta. Más allá del movimiento de prendas, no sé si hay algún caso de uso donde también se ha demostrado, o es más cercana a la rentabilidad, ¿no? En el uso de la robótica. Claro, o sea, es tanto movimientos como preparación de pedidos. Aquí es un caso clarísimo. Y ya no solo en sector moda, sino en muchos sectores, en e-commerce, en supermercados, donde tienes, pues, te llegan unos pedidos, tienes que hacer pues, el objeto A, el objeto B, se tienen que colocar bien puestos, se les tiene que poner el papelitos, que meterlo en la caja, que quede todo bien presentado. Aquí también es un volumen bestial, donde se tiene que tener esta capacidad de no estoy poniendo un robot tradicional,
sino que soy capaz de ver en tiempo real qué me llega, ver en tiempo real cómo tengo que seguir las estrategias y entonces colocarlo. Ujú. ¿Qué condiciones crees que deben darse, ¿no?, para que haya una adopción masiva de la robótica en el sector? Claro, aquí esto es lo fundamental, o sea, es lo más importante. Nosotros al final estamos en la industria de los robots, estamos en el sector moda, en el sector logística. ¿Qué vemos? Que cada vez salen más empresas que te dicen, no, yo tengo una solución, un software que te permite identificar cualquier tipo de objeto. Te lo ponen perfecto. ¿Qué pasa? Que robótica no es software. Tú sí haces un software, pero no tienes con qué interactuar con el mundo real. No tienes cómo lo pongo, cómo lo instalo en casa del cliente, cómo me integro con los sistemas actuales, si tiene una cinta, si tiene cualquier WMS, o sea, el WMS, los sistemas de logística. Tú necesitas tener un producto que sea end-to-end, que no solo te permita la parte de tecnología y la parte de reconocimiento, sino hacer la tarea hasta el final. Entonces, para nosotros, el approach, el enfoque correcto que se tiene que seguir, que es como lo hacemos nosotros, es, tenemos este producto cerrado que nosotros mismos te instalamos, nosotros mismos te integramos y tú al final lo que tienes es la tarea resuelta. No una parte y después tú te espabilas, sino, no, yo te estoy resolviendo todo. Mencionabas antes la inteligencia artificial. Entiendo que en la robótica va a tener grandes aplicaciones. Un poco, ¿qué se puede esperar, ¿no?, de esta transformación aplicada a la robótica? O sea, es muy importante, porque es un poco lo que te decía antes, un robot al final es un cacho de hierro con motores que te hace movimientos, pero tiene que ser capaz de interactuar y de razonar y de decir cuál es mi tarea, cuál es mi propósito final y qué pasos debo de seguir para realizarlo. Entonces, cada vez es más fácil porque hay más modelos, hay deep learning, hay más maneras de hacer razonar estos robots y a la vez tenemos también hardware más potente. O sea, quiero decir que estos modelos, este software puede ejecutarse en tarjetas, o sea, en GPUs, en unidades de procesamiento más potentes que te permiten modelos más complejos, que pueden pensar mejor. Entonces, todo esto está avanzando mucho. Y cuando lo unes con los robots de toda la vida, lo que obtienes son estos robots inteligentes que te permiten hacer lo que quieras. ¿Cómo debe impactar esta tendencia a la automatización y la robotización en la toma de decisiones de las empresas de moda? ¿Cómo crees que deberían pensar en el largo plazo en este aspecto? Claro, las empresas se tienen que mover y se tienen que mover rápido. O sea, las empresas que todavía no se han movido van tarde. Y esto es así. Tú tienes que buscar cuáles son y esto siempre lo preguntamos cuando vamos a un cliente nuevo, ¿cuáles son tus bottlenecks? ¿Dónde ves si esto se acelerara? ¿Qué es lo que me está limitando en mi proceso? Entonces, normalmente, si tú juntas robots con AI en el proceso que te es un bottleneck, lo vas a poder acelerar. Y es aquí donde las empresas se deben de mover, de conocer bien cuál es toda la cadena de valor y detectar dónde se puede aportar este extra con los robots. Haciendo un poco proyección a 10 años vistas, ¿qué transformaciones crees que veremos en la logística con la robotización y con la aplicación de la inteligencia artificial? Veremos todo muy oscuro. O sea, al igual que ahora ya se ven los grandes silos, que aquí lo tienen todas las empresas del sector, que son almacenes oscuros donde se guarda, pues en este caso, la ropa, los complementos, lo que sea. Esto se irá expandiendo a todo, a todas las cintas, a todas las entradas de mercancías, a cómo salen, a cómo se mueven. Entonces, tendremos cada vez todo más independiente, todo más autónomo y mucho más productivo. Estamos en un entorno de rápida transformación tecnológica. ¿Qué deberían estar haciendo hoy las empresas para no quedarse fuera de esta transformación? Claro, es lo que veníamos diciendo, moverse rápido, o sea, ver qué soluciones hay en el mercado. También es un sector que todo el mundo se habla entre sí, todo el mundo se conoce, entonces están muy abiertos a compartir. Al final el negocio es la moda, el negocio no son los centros logísticos, aunque evidentemente ayudan muchísimo. Entonces, que puedan moverse, que puedan haber estas interacciones y sobre todo ver
cuáles son los procesos donde me está limitando más la productividad o donde me es más complejo, donde invierto más dinero para ya sea mover, ya sea encajar, ya sea lo que se tenga que hacer. Entonces, para mí es dedicar mucho tiempo y recursos a estudiar cómo son los procesos internos de cada centro. Sí, hay en un sector muy diverso a nivel perfil empresarial, con grandes empresas, también empresas pequeñas y medianas, ¿no? A estas últimas, que seguramente no tienen la misma capacidad inversora o de explorar tecnologías, ¿qué recomendación les harías? Claro, aquí nosotros, como lo enfocamos también con empresas más pequeñas, es decir, ¿cómo podemos hacer que no se tenga que hacer una gran inversión para tener robots, para automatizar un proceso o para mejorar la productividad? Y aquí es muy importante también que los mismos proveedores de robots nos adaptemos y ayudemos. O sea, por ejemplo, nosotros tal y como funcionamos es como un robot as a service, es decir, no cobramos como un precio de venta por el sistema, sino que cobramos una cuota mensual. Entonces, esto da muchísima comodidad porque mes a mes ven, vale, yo estoy invirtiendo esto en el robot, pero es que me está volviendo. Entonces, no es calcular un retorno de la inversión a 5 años, a ver esto cómo lo pago, si pasa esto mal, si pasa esto bien. No, o sea, nosotros lo hacemos muy, muy, muy simple para que no solo grandes empresas, sino empresas más pequeñas o que no quieran simplemente realizar grandes inversiones, también sean capaces de acceder a esta tecnología. Em, ¿Qué sectores crees que están teniendo mayor impacto, ¿no?, en el uso de la robótica, de la inteligencia artificial, y qué aprendizaje se puede extraer de ellos? Aquí son sectores donde se juntan dos cosas. Primero es peligrosidad, tareas más duras, de ya sea un ambiente más polvo o que tengas que levantar mucho peso o que tengas que hacer cosas muy repetitivas pero con objetos distintos. Aquí es 100%, que aquí entra tanto logística como producción, montajes, industria en general, está aquí dentro. Y después también, sobre todo, cuando lo que tú tienes que manipular es siempre distinto. Y aquí se ve muy claramente, tanto en, por ejemplo, en Last Mile, en una empresa que el paquete que a ti te llega a casa, claro, tú depende de dónde lo compras, tiene un envoltorio o otro, o es una caja de cartón o plástico, o más grueso, o pesa menos o pesa más. Y esto no se puede predecir, porque no sabes qué va a comprar una persona. Entonces, todos los sectores donde los materiales que se manipulan son siempre distintos, aquí es donde está habiendo un impacto muy grande con las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de robots con inteligencia artificial que están apareciendo. Carla Gómez, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.